La víbora del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 33. Holly miró la espalda de Veneno mientras empezaba a trabajar en los molinetes de nuevo. Sabía que empujarlo no le ganaría nada. Él no era terco como ella, pero se mantenía firme. Y lo que fuera que llevaba más de 300 años no era algo que estuviera dispuesto a compartir. Eso era lo suficientemente justo. Salió del mostrador y tenía que hacerlo. Tengo que ir a limpiarme. Estoy toda mojada y pegajosa. Todo su cuerpo se congeló. Con los labios curvados salió de la cocina, sintiendo su mirada en ella a cada paso del camino. Él podría estar luchando contra ella con todo lo que valía, pero Veneno... Tushar. Dilo. Su corazón se detuvo. Le había dado su verdadero nombre. No estaba segura de que nadie lo supiera o recordaran eso, y se lo había dado. Holly soltó un suspiro tranquilo y su pecho pulsaba. No, simplemente no. Se acercó al baño y se limpió. Veneno realmente había hecho un trabajo estelar al convertir su carne eróticamente mojada, luego levantando su vestido para mirar su pecho. La imagen de esas amenazadoras alas cerradas era un débil contorno que no desvanecía completamente hacia los bordes. Haz lo que quieras, bastardo, que yo también. Las últimas palabras eran un voto. No pienso ser presa fácil como la pobre Daisy. Cuando regresó a la cocina fue para descubrir las golosinas que ya estaban cociéndose y a Veneno desaparecido. No fue difícil encontrarlo. Estaba de pie en el porche trasero, mirando hacia el bosque mientras el sol rozaba las copas de los árboles, cubriendo la hierba. Holly abrió los brazos e hizo un pequeño giro que envió la falda de su vestido volando alrededor de su muslo. Bueno, esto es bastante naturaleza, dijo después. La hierba suave de sus pies debajo, descalzos y al aire tan limpio que casi dolía. ¿Cuándo regresamos a Nueva York? El rostro de Veneno era inexpresivo cuando dijo: no volveremos. Esperaremos. ¿Por Rafael? Un breve asentimiento. El corazón de Holly se apretó. La alegría se fue y sus sueños de un futuro en el que ella seducía a Veneno a una relación en cenizas. Todo había sido una fantasía de todos modos, una ilusión que los dos habían creado con su negativa a referencia a la cuenta por venir. Porque Holly había sido como esto, terminaría desde el momento en que había visto aquella cosa carnosa, monstruosa y distorsionada en la cuna. Era portadora de una parte de Oram, y ahora el arcángel insano estaba tratando de volverse a la vida. La única manera de que Rafael se asegurara de que eso no sucediera, para asegurarse absolutamente de un ser poderoso e increíblemente asesino no vuelva a andar por las calles, era acabar con ella y con el receptáculo en la cuna. No voy a correr, le susurró a Veneno cuando continuó mirándolo. Vi lo que Oram hizo. El dolor era un cardenal dentro de ella que nunca había sanado. Vi a mis amigos morir. Escuché sus gritos. Haría cualquier cosa para asegurarme de que nunca más lastime a nadie. ¿Incluso morir? Las palabras no pronunciadas colgaban en el aire de la mañana incongruentemente hermosas. Su voto inquebrantable por todo lo que estaba en silencio. No llegará a eso, dijo Veneno.
respondiendo a las palabras que no había dicho. No seas un mentiroso, cara de víbora, dijo suavemente, reprimiendo palabras mientras subía los peldaños hacia él. Una mañana pequeña vestida con un vestido de verano vívido, pies descalzos y un cabello largo tan brillante como su alma. No hay otra manera, Veneno. Esta vez, cuando ella le rodeó con sus brazos, la estrechó, y sabía que era demasiado tarde para tratar de distanciarse. Ya había alcanzado el trozo del hombre que había sido. No solo eso, sino que había encontrado a la cobra, entrelazando la víbora alrededor de sus brazos y encendiendo el interruptor. Él era suyo. Permanecieron en silencio durante unos minutos, hasta que Holly levantó la cabeza de su pecho. No quiero que se quemen los molinillos, dijo ella con una sonrisa que no podía esconder la tristeza interior. La siguió adentro, observándola cómo los dulces del horno sacaba y ponía en una bandeja de enfriamiento en el mostrador antes de recoger el pequeño jarro de esmalte que había preparado. Estaba rociando la levadura con la yema de un dedo, usándolo para probar uno de los dulces, y silbó un suspiro. Está caliente, pero todavía quiero llenarme la boca. Chupando su dedo quemado, le lanzó una mirada que le pedía reír con ella. Pero Veneno no tenía ninguna risa dentro de él, solo ira, dolor y necesidad. Tirando del dedo de su boca, Veneno la besó, saboreando la dulzura de ella con una codicia que debería haberla aterrorizado. Pero esto era Holly, quien pensaba que sus ojos eran bonitos y que quería presentarle a su madre. Bocas fusionadas y cuerpos sin sincronía apasionada terminaron en la habitación que había reclamado. Tirando de su vestido encima de su cabeza y lanzándolo a un lado, él palmeando sus pechos, cuando inclinó la cabeza para acariciarlos con la boca. Ella tiró de su pelo como si quisiera otro beso. Se resistió, apretando su otro pecho para hacer su punto. Un escalofrío la recorrió, una curva de satisfacción en sus labios, su placer calmante y tranquilizando el borde de su necesidad. Se puso a trabajar. Ella saltó al rescatarle con los colmillos. Gimió cuando los hundió sin tomar sangre. Ella era sensible allí, no solo para tocar, sino para el beso de sus colmillos. Él aprovechó todo ese conocimiento para molestarla y atormentarla. Primero, dejó que el sabor de ella se hundiera en él, antes de lamer la herida cerrándola. Era solo una pequeña cosa, completamente sexual, que no tenía nada que ver con beber sangre para sobrevivir. Luego lamió con la lengua su pezón antes de cerrar los dientes deliberadamente sobre él y tirar. Sacudiéndose, ella pasó sus manos por su espalda, raspándole a través de su camisa. Cuando se impacientó, se las arregló para desabotonar la camisa sin apartar su atención de su culto de pechos. Se encogió de hombros, se glorió en la sensación de que sus uñas se hundían en su carne mientras la mordía, la lamía y la besaba. Solo cuando su corazón era un carruaje rápido y ella sonaba como si no pudiera respirar, movió sus labios hacia la línea central de su pecho y besó su camino de regreso, hasta su boca, sosteniendo el sedoso calor de su cuerpo cerca de él. Era pequeño pero fuerte. Esa era Holly. Su beso era una demanda y era una marca. Holly había decidido por él y él sabía que no importaba lo que pasara. Ella era para él. Sería como el vampiro contacto de Jason, ese hombre que todavía amaba a su compañera perdida tantos años después de su asesinato. Algunas cosas que un hombre sabía. Rompiendo su beso, él acarició su camino por su garganta,
mordisqueando su carótida cuando lo hizo. Ella tembló, pero no intentó detenerlo. Era letal, peligroso. Podría haber arrancado su garganta, pero eso no era lo que era el uno para el otro. La alzó en brazos y la arrojó a la cama. Ella rió. Su pelo una mancha gloriosa de color en la ropa de cama blanca y sus ojos tan llenos de pura felicidad que detuvo su aliento. Tushar, dijo, usando un nombre que nadie había usado en siglos, el nombre de un hombre que él había dicho a todo el mundo que estaba muerto. Resultó que había mentido. Dios, dijo de repente, imagínate si la pasada Holly pudiera verte ahora, desnuda y a punto de ser seducida por ti. La pobre chica quedaría sorprendida, espantada. Riendo ante su referencia de sus principios antagónicos, recuerdos que guardaría ferozmente contra el tiempo y la edad, se subió a la cama y comenzó a besar a su camino por su cuerpo, ignorando todos sus intentos y órdenes de acelerarlo. Veneno no tenía ninguna intención de precipitarse. Su paciencia, una cosa sinuosa y codiciosa, se centró en marcarla como suya. Ella se retorció en la cama, su almizcle haciendo que sus fosas nasales brillaran. Agachándose sobre ella, con la cabeza por el ombligo y las manos en las caderas, para mantenerla inmóvil, levantó las pestañas, para verla mirando hacia abajo, su aliento llegando en breves, jadeos desesperados. Tú, dijo tragando aire, eres una amenaza. Sintió que sus labios se curvaban. Había pasado mucho tiempo desde que había jugado así como un amante. Tal vez nunca lo hizo. Antes de su creación, solo había tenido 3 amantes. Todas eran comerciantes que pasaban por allí, que no querían nada más que un poco de comodidad física. Como las 3 mujeres estaban en rutas establecidas, había tenido el placer de sus cuerpos en su cama varias veces. No había sido desconocidos que se reunían solo por una noche y nunca más, pero tampoco se habían querido el uno al otro para algo más que por el deporte en la cama. Después de su creación, un hombre no podía ser libre, no podía amar, y más cuando él sabía que sus amantes solo veían parte de él. Vampiros, ángeles, mortales. Las mujeres vislumbraban sus ojos y pensaban que lo entendían, pero nadie lo hacía en realidad. No hasta Holly. Veneno no tenía que esconder nada de ella. No sus necesidades. No sus movimientos. No la frialdad inhumana que era parte tan integral de él como sus ojos. Y no el núcleo humano en sus cicatrices, sus recuerdos y su devoción. Para Holly, él era todo eso y más. Él era veneno. Él era Tushar. Rodeando su cuerpo dijo, si soy una amenaza, entonces debes ser el problema. El placer se encendió en ella. Los colmillos se hundieron en su garganta todo alrededor de jugar. Gatito, en serio no sé cómo puedes beber a través de esas diminutas y pequeñas cosas. ¿Estás segura que no son solo para mostrar? Ella hundió sus colmillos más profundamente en castigo. Riéndose, lo derribó para estar encima. Ella besó las heridas cerrándolas, despidiéndose para devorar su boca, antes de deslizarse hacia abajo de su cuerpo para atacar el botón superior de sus pantalones vaqueros y deshacer su cremallera. Lo había desnudado en cuestión de segundos, su amante impaciente y ardiente. Holly nunca lo trataría de cualquier otra forma que no fuera un igual. Ambos sabían que eran más fuertes, más rápidos, pero eso era simplemente una consecuencia del tiempo.
Todo lo que tenía que hacer era estar en ella mientras crecía en su propia fuerza. Pero ese era un regalo que todavía podía ser robado. Un futuro desgarrado en pedazos sangrientos. Aquí no. No en esta cama. Ella era suya, y no permitiría que nada la destruyera. Arrastrándola sobre su cuerpo en un silencioso voto, le palmeó los pechos de nuevo antes de deslizar sus manos en la curva de su cintura para llevarla sobre su erección. Vamos, pues, mi salvaje Holly, murmuró. Pasea conmigo. Los dientes se hundieron en su labio inferior. Ella se levantó y entonces, muy lentamente, tomó la cresta dura de su erección dentro de sí misma. Un estremecimiento la sacudió. La observó moverse con gracia erótica, una fina capa de músculo subyacente a su piel y su placer en él mostrándose, y no detuvo ninguna posibilidad, ninguna en absoluto. Tushar. Eso fue todo lo que tomó. Su nombre, su antiguo nombre verdadero en sus labios, y su espalda se inclinó al perder el control por primera vez en cientos de años. Capítulo 34. Veneno y Holly pasaron los siguientes 3 días en un capullo de privacidad que dejó fuera el mundo y todos sus horrores. Se amaban, jugaban, preparaban para ella todas las cosas que quería comer. Cuando necesitaba hablar con su familia, se sentaba con ella, abrazándola y dándole una fuerza para poder reírse con ellos sin traicionar la batalla en el horizonte, la lucha por su propia sobrevivencia. Si muero, le había dicho, si la única forma de contener a Abraham es acabar conmigo, quiero que le digas a mi familia que he muerto en un accidente, un simple choque que quemó mi cuerpo hasta cenizas, un choque que nunca vi venir. Su mano en su cabello, su mirada le dijo que ella sabía exactamente lo que le costaría mantener esa promesa. Quiero que crean que me fui sonriendo. En la búsqueda de su objetivo, le dijo a su familia que había venido a Europa con Veneno en un pequeño viaje fugitivo, romántico y divertido, para olvidar el peligro, el horror y la sangre. Y cuando terminó, ella guardó su teléfono y se acurrucó en él y no hablaron de lo que vendría. Veneno pasaba horas en la cama con ella, solo sosteniéndola mientras ella los sostenía de regreso. Tuve 6 hermanos y 3 hermanas, le dijo en la tercera noche, las sábanas enredadas alrededor de sus piernas y sus cuerpos alineados, entre respiraciones, besándose. Eres el mayor, ¿verdad? Veneno asintió con la cabeza. Mis hermanos son jóvenes. Todavía eran niños cuando decidí convertirme en un vampiro. Era duro incluso ahora mirar detrás a lo que había sido una vez. Su familia, la risa ruidosa que había existido y se extinguió. Verás, mi padre era un buen hombre, pero no era el mejor hombre de negocios y no podía negar nada a mi madre. Ni siquiera las sedas compradas directamente a los mejores comerciantes, ni las joyas que le llamaban la atención, ni las especias más picantes. Frunciendo el ceño, Holly le hizo la pregunta que había sabido haría porque, para Holly, el amor no trataba de complacer hasta el punto de la ceguera. El amor era tener los ojos abiertos y una honestidad cruda que no permitía barreras. ¿No preguntó tu madre de dónde venía todo? Ella estaba convencida de que éramos ricos, pero cuando mi padre murió, nosotros descubrimos que nuestra posada estaba
muy endeudada. Veneno sintió el destello de ese golpe a través del tiempo. Los acreedores que habían conseguido apaciguar hasta ese momento exigían una venta inmediata. Tú amabas ese lugar. Había trabajado en la cocina desde que tenía 10 años. Era mi casa. Cerró sus manos sobre la de ella, donde la había colocado en su corazón. Respiró profundamente con un doloroso recuerdo. No es que importase, pero ese punto, las deudas eran tan sustanciales que una venta nos habría dejado sin hogar. Lágrimas mojadas en las mejillas de sus hermanas, conmoción de cara blanca en los rostros de sus hermanos que habían sido lo suficientemente mayores para comprender la terrible realidad. Los lamentos de su madre llenos de dolor. Como el hijo mayor, tuve que tomar la decisión, y la única opción que yo podría hacer que los salvara a todos era convertirme en un vampiro. Él se recordó, sentado solo en la cocina de la posada, las cuentas frente a él y su corazón frío con la realización. ¿Cómo? Holly frunció el ceño. Los vampiros no obtienen un pago hasta después de un siglo de servicio. Nea era un rostro familiar en la posada, un arcángel que tenía un gusto por la cocina de veneno y cuyo patrocinio le dio una posada tal caché que, si la posada hubiera sido administrada bien, nunca había terminado en tan sombrías dificultades financieras. Le hablé de nuestra situación después de la muerte de mi padre. Holly tenía los ojos muy abiertos. ¿Simplemente fuiste a hablar con un arcángel mientras aún eras un mortal? Es gracioso, no pareces demente. Sus labios le dieron un beso. La primera vez que pidió hablar con el chef, después de parar en la posada, había oído cosas buenas de sus escuadrones. Yo acababa de cumplir 17 años, y estoy seguro de que mis huesos chocaban entre sí. Nunca en su vida había estado cerca de alguien que ardía con tal poder violento. Pero como ella seguía pasando por allí, bueno, un chef tiene su propia arrogancia. ¿Y qué muchacho de 17 años no se hincharía con autoimportancia por el placer abierto de un arcángel en sus creaciones? Riendo de una manera cariñosa que le decía que había visto al chico que había sido una vez, Holly dijo: ¿Así que cuando tu padre murió, ya estabas acostumbrado a hablar con ella? Veneno asintió con la cabeza. Ella estaba, creo, sinceramente sentida por mi pena. Me había convertido en una persona importante para ella. No solo otro mortal que existía y luego moriría en un latido de su corazón inmortal. No estaba tan seguro de que ella hubiera sido verdaderamente consciente de alguien en su familia. Cuando le conté nuestra situación, reiteró su invitación para que yo me convirtiera en un vampiro y me ofreció adelantarme 3/4 partes de mi pago posterior al contrato. Era más suficiente para cubrir las deudas y mantener la posada en marcha. La reina de venenos también había autorizado la realización de la mujer a quien había sido prometido. El compromiso arreglado por el padre de veneno, solo 2 semanas antes de su muerte. Y esa opción de convertirse en un vampiro o no, había sido únicamente de Anera. Nadie hubiera reclamado si hubiera roto su compromiso, no en esas circunstancias, pero ella tenía hambre de la casi inmortalidad y estaba extasiada ante la oportunidad. Di lo que quieras hacer, Nea. Veneno murmuró pensando en la horrible tortura de sus decisiones. Pero ella no es poco generosa, no humana en cualquier sentido, pero no mala tampoco.
Y después de que vendieras en esclavitud para tu familia, Holly preguntó, ¿te dieron la espalda? Fue una denuncia severa. Sacudiendo la cabeza, Veneno pasó los dedos por su cabello. Ellos no eran gente sofisticada, Holly. No sabían que algo así podría existir. El tono de Holly no tomó cautivos. Mis padres no lo sabían. Mi hermana no lo hacía. Tampoco lo hacían mis hermanos y sin embargo, has presenciado cómo me tratan. Lo que tu familia te hizo fue una cosa horrible, desagradable y te permitieron estar enojado. Veneno se quedó inmóvil. Todo este tiempo, todos estos siglos, y él no había admitido que era solo dolor lo que llevaba profundamente adentro, sino una ira primitiva de que la gente en la que él debía haber pedido, confiado, sin aflicción lo había abandonado en su hora más oscura. Soltando un suspiro estremecido, agarró la cadera de Holly con fuerza y dijo, sí, estoy enojado. Siempre he estado enojado. Era un calor abrasador dentro de él. A los jóvenes no los culpo. Mohan solo tenía 5 años. Más tarde, cuando era un anciano, hizo proposiciones. Quería ver a su hermano mayor, presentarme a sus descendientes, pero no pude ir. Veneno clavó su mirada en el cabello de Holly, mientras los recuerdos se estrellaban a través de él. Ya había visto a muchos de ellos morir para entonces. Me paré en las sombras a través de las décadas y vi cómo sus piras ardían una por una, hasta que mi madre y mis 9 hermanos y hermanas se habían ido. Y yo era el único que quedaba. Las lágrimas le quemaban los ojos, lágrimas que nunca había dejado caer. Holly inclinó suavemente la cabeza hacia su hombro, sin decir nada, solo sosteniéndolo, y entonces el hombre con el corazón de víbora, el hombre que el mundo pensaba tan frío como las serpientes, que le marcaban los ojos llorando, lágrimas que eran muy humanas. Rafael entró en contacto 2 horas después. Fue en la hora gris, antes del amanecer del día siguiente, que Veneno vio a Rafael arriba en el cielo, sobre la fortaleza de Micaela, precisamente en el momento en que el padre le había dicho a Veneno que lo esperara. Veneno y Holly se escondían en el bosque fuera de la vista de los centinelas, listos para moverse en el instante en que Rafael diera la orden. Veneno. La sombra y la única palabra cantaba como un poder tan inmenso y peligroso que incluso la mayoría de los inmortales no podrían soportarlo. Para Veneno representar una lealtad que le había elegido y que nunca lo mantendría encadenado. Señor, respondió. Estamos listos. Micaela apareció por encima de su fortaleza justo entonces, volando para encontrarse con Rafael en las alas del bronce más fino. La voz de Rafael en la cabeza de Veneno de nuevo. Llega a la ubicación. Nosotros estamos en camino. Volviéndose hacia Holly, él asintió con la cabeza y ambos comenzaron a moverse. Los dos ya sabían que tendrían que entrar por sus propios medios. Rafael estaba seguro de que Micaela, bajo ninguna circunstancia, permitiría que alguien entrara en esa torreta. Inmediatamente de ello, Veneno tenía toda la confianza de que el padre podría entrar. En cuanto a él y Holly, ¿recuerdas cómo lo practicamos, gatito? Ella le guiñó un ojo. Esta mujer salvaje y fuerte que probablemente estaba corriendo a su muerte, cuando se toparon en el primer guardia. Ella captó la mirada del vampiro como un campeón, hipnotizándolo en una cuestión de latidos del corazón.
Veneno tomó el siguiente, mucho más viejo. Entonces se puso difícil. Ella ya tenía la cubierta arbórea, o la oscuridad, y los escuadrones angelicales habían comenzado a zumbar más cerca con Rafael en el aire con su amante. Esos escuadrones no podían hacer nada si se producía una batalla entre arcángeles, pero su lealtad a Micaela no les permitiría nada menos que la máxima vigilancia. Por eso, tenían el respeto de Veneno. Veneno, él me quiere. Diciendo sus palabras, Holly deslizó un brazo alrededor de su cintura, mordiendo con fuerza su labio inferior, y dejaron de existir. Silbó silenciosamente. Es un buen truco, Holly Berry. Es la proximidad a lo que hay en esta torreta. Él es más fuerte. Un hilillo de sudor goteó por su cara. Sus ojos brillaban de un verde tan ácido y vibrante que le habría hecho destacar como un gato en lo más profundo de la noche, si alguien hubiera podido verlos. Holly se sintió un poco enferma al escuchar un susurro loco. No es que hubiera ningún punto haciendo lo contrario. El eco de Uram se había esparcido sigilosamente en cada parte de ella durante la carrera aquí. Ahora se sentía fundido en sus células. Holly pudo haber llorado por la pérdida de sí misma, pero no había tiempo para las lágrimas, ni para el dolor. Si todo iba así, se habría ido antes de que tuviera la oportunidad de llorar quien había sido. Era una buena elección, le dijo a su corazón gritando. Ella saldría destruyendo un mal que no debería existir. Esto, susurró ella a través de su enfoque. Lo que estamos haciendo es importante. Sí, dijo él fascinante, bello y espectacular hombre con quien quería explorar la eternidad. Podría ser lo más importante que cualquiera de nosotros haga. Holly asintió con la cabeza. Ella necesitaba oír eso. Necesitaba saber que el dolor que ella causaría sería por una razón. Mia, Wes, Alvin. Holly no podía pensar en sus hermanos y hermanas sin la emoción abrumándola en una ola aplastante. Y cuando se trataba de Veneno, simplemente no podía pensar en ello. Punto final. Había hecho algo terrible. Lo había sacado del capullo autoprotector en el que había existido durante 350 años, solo para enseñarle que él debería haber permanecido en su interior. La mujer que llegara después de ella tendría un infierno de trabajo para conseguir pasar a través del caparazón que crecería a su alrededor, porque el secreto sucio de Veneno era que amaba demasiado, descomunal y exageradamente. Prométeme, susurró ella. ¿Qué? Que te vas a enamorar de nuevo. Una quietud mortal en sus músculos. Céntrate en el glamour, gatito. Ella fue a responder cuando una gran escuadra angelical voló a la derecha de ellos. Ella se congeló a pesar de sí misma. Solo siguió adelante cuando ellos no miraron en su dirección. Los elegantes gatos abisinios, sin embargo, rondaban y silbaban a distancia, pero esos gatos estaban demasiado lejos, debajo de los escuadrones para que los ángeles oyeran y sospecharan. Su brazo comenzó a temblar alrededor de Veneno mientras entraba en la fortaleza a través de la entrada frontal abierta. Todo su cuerpo, lo suficientemente tenso como para encajar, y los guardias de rastro duro a ambos lados, ciegos a su paso. Su brazo le rodeó la cintura, fuerte, cálido e inquebrantable. Espera, chica, escuchó en su mente. Apretando los dientes ante el comando aristocrático, Holly luchó para no vomitar. Cualquier parte de Uram vivía en ella.
Cada vez era más fuerte dentro de ella, cada vez una personalidad separada. Al subir las escaleras del primer piso al contrasuelo, fue un ejército de descarada confianza. Ella y Veneno pasaron a pocos centímetros de un vampiro alto y muy poderoso que hizo que los pelos se alzaran en la espalda del cuello de Holly. La mujer rubia construida frunció el ceño, se detuvo y miró alrededor, con la mano en el puño de su espalda, antes de finalmente sacudir la cabeza y continuar bajando la escalera. Holly se había dado cuenta de que Veneno se había ido tieso a su lado, que había extendido una mano para cerrarla sobre la empuñadura de una de las 2 cuchillas que llevaba en la espalda. Ahora, relajó su postura y continuaron sin matanza, solo para entrar en el entresuelo y encontrar un ángel de pie directamente enfrente de la puerta de la torreta. El ángel, sus alas blancas rayadas de gris, no los miraba. No podía verlos, pero Holly podía sentir el pulso de su poder golpeándola incluso desde la mitad del suelo. Veneno habló directamente contra su oído. Él es mío. Quitando su brazo con exquisito cuidado, una vez que estaban a solo un pie lejos del ángel, repentinamente tenso y alerta, Holly golpeó la espalda de Veneno una vez para hacerle saber que estaba a punto de dejar caer el glamour, y luego lo hizo. La mano del ángel se movió con la velocidad de un depredador hasta la empuñadura de su espada. Su cuerpo reaccionó incluso antes de que su mente entendiera lo que había visto. Veneno, sin embargo, ya lo había hipnotizado. No fue, Holly se dio cuenta rápidamente, de ninguna manera una captura fácil. El oponente de Veneno era fuerte y estaba luchando contra la compulsión. Estaba allí en la rígida línea de la mandíbula. La furia cerrada de sus músculos. Una vena palpitaba en la cabeza de Veneno. Podía decir que estaba usando cada onza de su poder para forzar al ángel a alejarse del paso de la puerta. Un solo insoportable paso. Ahí. Lo suficiente de una brecha para llegar a la puerta. Rompiendo la cerradura con un pulso de poder, Holly entró. Veneno se deslizó como una víbora rápidamente detrás de ella, cerrando la puerta. Sostuvo la cerradura rota en su posición. «Me las arreglaré para nublar la mente del guardia», le murmuró. No debía recordarnos, pero era demasiado fuerte para engañarlo. Él se sentía... El pomo de la puerta fue probado desde el otro lado. Veneno se aseguró de que se moviera solo como si hubiera sido la cerradura intacta. El ángel se detuvo, como si estuviera satisfecho de que la cerradura estuviera como debía ser. Pero Veneno no se apartó, a pesar de la urgencia de su tarea. 3 dolorosamente y lentos minutos más tarde, el pomo de la puerta fue probado de nuevo. Solo después de que la puerta había terminado, Veneno soltó el pomo de la puerta y asintió con la cabeza para seguir adelante. Holly había tenido que luchar contra la compulsión de correr todo el tiempo, que había esperado a que el guardia quedara satisfecho. No había manera de que ella estuviera a punto de dejar a Veneno solo para enfrentar a un ángel que tenía que ser mayor por un par de miles de años, por lo menos e igualmente poderoso como él. Pero el desafío había tomado todo lo que tenía, la alteridad en ella, una oleada helada a través de sus venas, pasos como si estuviera hecha de ácido vivo. Incluso Veneno, tan rápido como era, no podía estar a la altura de ella. Había roto el estúpido condado y estaba en la sala de la torreta casi antes de que ella supiera que había dado el primer paso. El anfitrión dentro de la cuna brillaba a tiempo con latidos de su corazón, y era como debería ser. Era parte de él. Él era un arcángel. Era Uram. Hasta aquí los capítulos 33 y 34 de La víbora del arcángel. Gracias por escucharme.